siempre pensando que por ahí el segundo trimestre mantiene como esa misma lógica de tiempo. Pensemos que el primer trimestre medio que se cerró como en junio, así que no sé qué decirles. Suponemos que este sea un poco más regular, porque estamos todos un poco más cancheros. Yo como para la tercera semana de agosto probablemente les largue el trabajo. En mi cabeza ya está. Les recomiendo que vayan leyendo, el que no leyó, lo de Romero, que lo tengan todo. Porque obviamente estuvimos 1000 años con peronismo, así que muy difícilmente no sea peronismo. ¿Estamos? Lo que nosotros hicimos la primera parte del año fue, la primera parte del año no, la primera, como, sí, bueno, la primera parte del año, pero al final, fue laburar con todo lo que era peronismo desde el punto de vista económico. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos lo registran. Alguno que esté como así en condiciones de decir, si nosotros dijimos que había 3 pilares del peronismo, creo que vimos, los 3 pilares del peronismo los interrelacionamos, y paso siguiente lo que hicimos fue buscar como cambios y continuidades del perfil económico de Perón durante primero y segundo peronismo, o sea, con un cambio ahí como en el 49, 50. ¿Alguien recuerda algo de eso? Yo sé que alguien lo recuerda. Dale, vamos. Más o menos, más o menos. Por lo menos los pilares del peronismo. ¿Cuáles son los 3 pilares del peronismo y cómo se interrelacionan entre ellos? A ver, estoy haciendo énfasis en esto económico porque de repente hoy nos vamos a mutar hacia lo político. Me acuerdo del corporativismo. No, eso ya es político. 3 bases como del peronismo. Nosotros dijimos 3. Uno era, por ejemplo, uno era justicia social. Los otros 2, Era independencia económica. independencia económica, justicia social, y nos queda una. Soberanía política. Bueno, en realidad podía ser jugada como soberanía política, pero nosotros lo habríamos planteado como tercera posición. Pero sí, en realidad es soberanía política. ¿Alguien puede establecer como una breve definición de cada uno? ¿Qué implicaba esa tercera posición o soberanía política? ¿Y en qué contexto mundial, no? Que durante la Guerra Fría Argentina estaba como, o sea, estableció como relaciones con la Unión Soviética y con Estados Unidos, pero, o sea, era capitalista, pero no era ni comunista ni tan capitalista como Estados Unidos, estaba como en una... Bien, No sé cómo sí, está bien tu definición. Era capitalista, pero no era fiel, ahí juego con el concepto de Balma de soberanía política. No era como que Estados Unidos decía A y vos decías A detrás de Estados Unidos. O sea, como que te mantenía ciertos espacios de independencia política, por eso apelo a la idea de soberanía política. Y por otro lado, bien decías vos, no rompe estas relaciones con la Unión Soviética, que por ahí sí lo hacen muchos de los países latinoamericanos. Esa idea, esa como aparente neutralidad, ¿era la primera vez que Argentina la manifestaba? No. No, lo había hecho No. también en la guerra. Bien, en la guerra, en las 2 guerras, salvo el pedacito final de la segunda, lo cierto es que la Argentina la ha mantenido en Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, más o menos era mantener una idea de neutralidad como muy, muy conocida de la Argentina, ¿no? Esa situación nos llevaba a un Estados Unidos que en algún momento tomaba como represalias por esa neutralidad. ¿En qué se manifestaba esa represalia y cómo eso lo conectamos con independencia económica? ¿No era lo de que le decía a Europa que no podía comerciar con Argentina? Bien, ¿qué dinero que consigue Europa no puede ser destinado a producciones argentinas? ¿Cuál es el plan? El plan Marshall era. Bien, el plan Marshall orientado por Estados Unidos para recuperar, bla, 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 ya lo sabemos. Una de las cláusulas lo que decía es, muchachos, esta plata no puede ser como invertida o no puede ser destinada a productos argentinos. ¿Qué está queriendo hacer Estados Unidos con esto? Que Argentina se termine uniendo a su bloque, ponerle Bien, ahí está, podríamos plantearlo como boicoteando esta experiencia como de cierta independencia política que la Argentina está queriendo hacer. A ver, les está haciendo pagar
por no haber entrado a la guerra cuando Estados Unidos se lo pidió, después de Pearl Harbor, le está haciendo pagar el hecho de estar queriendo crear una tercera vía no del todo como subordinada a Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el mundo europeo, salvo Inglaterra un poco, digo, pero cuando Europa acate esto, porque obviamente a lo que más le importa a Europa es la plata que le está dando Estados Unidos, ¿por qué uno dice que en realidad esa situación lleva como al segundo pilar, que es la independencia económica? Y porque si no podés comerciar con Europa, que era con los que más comerciabas, tenés que empezar a cerrarte un poco por ahí, a producir Bien, cosas. esa es la definición. Tenés que cerrarte. Por ahí, a ver, sí es una decisión política, sí es una decisión económica, sí forma parte de tu plan, pero también es verdad que el contexto mundial te impulsa a que hagas eso. Entonces, vos lo que tenés con el peronismo es una profundización de algo que se inició en el 30, que es la profundización de esto que uno definía como el ISI. En pos de esa independencia económica, obviamente vos tenés que desarrollar qué tipo de actividad económica. Industrial. Industrial. Y para desarrollar esa industria, ¿qué Sí. tipo de plan va a implementar el peronismo? El ISI. No, el ISI es como el modelo, digo, pero para desarrollar ese Quinquenal. ISI, ¿cuál es el plan? Quinquenal, ahí lo dijo Petraca, creo que fue. Ese plan quinquenal, ese primer plan quinquenal, ¿qué tipo de industria está pensando? Liviana. Liviana, estamos de acuerdo. Muy, muy liviana. Alimentos, textiles, digo, liviana, electrodomésticos, por ahí. Para desarrollar esa industria, ¿de dónde se financia el peronismo? Se sacaban los impuestos, me parece, y se daban créditos. Sí, pero Algo así. esos impuestos, ¿de dónde se recaudan? ¿De dónde viene el grosso de la plata de los impuestos? ¿Cuál es surge un organismo? IAPI. Bien, el IAPI. Ese IAPI, ¿cómo funcionaba? ¿A qué No era precio? como un Dale, mediador de ventas. dale, Fusco, perdón, no te escuché. Que no era un mediador de ventas. Era un mediador de ventas, ahí está. A ver, le forzaba a que los terratenientes tuvieran que venderle a ellos los productos primarios a precios más bajos. ¿Y a qué precios los vendía después? Más altos. Más altos, a precio internacional. De esa diferencia conseguía un buen dinero, y ese dinero es el que tenía el Estado para financiarse. ¿Hacia dónde lo direccionaba? Decía, no sé quién fue, no sé, fue Franco hace rato, lo direccionaba hacia industrias, obviamente fomentando industrias, subsidios, bla, bla, bla. Y de esa forma ese plan quinquenal se hacía como realidad. ¿Hacia qué otro lado se direcciona ese excedente de plata? Hacia, ¿cómo era todo esto? No sé si entra en justicia social, pero Bien, hacia justicia social. ¿Qué todo implica eso. justicia social? Franco, dame una definición de justicia social. Me acuerdo lo que vimos de vacaciones pagas, vimos todo el ejemplo de Mar del Sí, Plata, y hasta ahí me acuerdo. sí, pero El plan de pregunta. turismo, Sí, Martina, dale. que era el plan de turismo, lo de la Bien, plan de justicia. turismo era un ejemplo, digo, pero en realidad la idea de justicia social, uno lo puede como masificar a ver, desde turismo hasta algún que otro plan, hasta, no sé, mejora de escuelas, mejora de hospitales. Sí, Sí, no, y quería decir que eran leyes que iban a favorecer a los tal cual. trabajadores. Tal cual, todo lo que sea como de favorecer socioeconómicamente al laburante es justicia social. Pregunta, ¿por qué la idea de justicia social venía de la mano o era complementaria con independencia económica? ¿Qué Y conseguías? creo que Dale. creo que si tenían más plata los trabajadores, ahí recién podían empezar a consumir Ahí está. y nada, es ciclo. Ahí está, y es típico modelo keynesiano, y si consumen, a ver, para una economía de tipo cerrada como la que está creando el peronismo, porque el contexto mundial te obliga a que te cierres, eventualmente, necesitas en este caso población interna con capacidad de consumo. ¿Estamos de acuerdo?
Así funciona Sí. en teoría el modelo peronista, así el modelo económico peronista, así funciona el modelo keynesiano benefactor peronista en Argentina, al menos en teoría. Nosotros dijimos que después cuando lo vemos en la práctica es un toque diferente, porque si bien en la teoría suena como lindo y suena como articulado y te das cuenta que una cosa te lleva a la otra, cuando vos lo ves en esos 9 años de peronismo te encontrás con un par de problemas. ¿Cuáles son esos problemas internos de ese peronismo, de esa economía peronista? Nosotros creo que decimos 2 o 3 problemas de la economía peronista, que los obliga a modificar el perfil durante la segunda gestión. No me acuerdo qué eran, pero habíamos lo del conflicto cultural Bueno, y... ese no es un problema, eso es una consecuencia de todo lo anterior. Por ahí no Ah, obliga a nada. Pero sí, el conflicto cultural lo vimos como que, ¿qué era el conflicto cultural, Martina? no me acuerdo. O Para sea, cualquiera. no... Me acuerdo de haberlo leído, pero no me acuerdo. No haberlo retenido. Bien, puntualmente. ¿qué era un conflicto cultural para Bien. cualquiera? Yo tengo anotado que era como que tenían más beneficios las masas y los sectores más altos migraban. Miraban, bien, sí, Pusieron los dos sectores, el oligárquico y el popular. exactamente. A ver, en esa consolidación de sectores como oligárquico y popular, de los que nombra Paz, el conflicto cultural son estos roces que se generan entre estos sectores en tanto las masas empiezan a frecuentar lugares o espacios que antes estaban como Era lo de Mar limitados del Plata. a la oligarquía. ¿Cómo, Franco? Lo de Mar del Plata, de las cabecitas Claro, lo de negras. Mar del era. Plata, lo del, sin ir más lejos, lo de las prácticas cotidianas sí, creo que dijiste recién el cine. O sea, o incluso, a ver, el término cabecita negra, que es un término que históricamente se le adjudica al peronista de esa época, en realidad cabecita negra obviamente es una bardeada, ¿no? O sea, cabecita negra es una bardeada. Y en esa bardeada, en realidad lo que le está tratando de mostrar por parte de quien dice Cabecita Negra es que a ver, Cabecita Negra tiene que ver con el color de piel de muchos de los que han sido peronistas en el momento. Pensemos que son tipos que han migrado de lugares de campo, o sea, tipos que han por ahí trabajado toda su vida en el campo a la luz del sol. Quiere decir que obviamente estaban más bronceaditos que un tipo que laburaba en un lugar adentro. Entonces de ahí aparece el concepto cabecita negra. El cabecita negra es como despectivamente haciendo referencia a este tipo que por ahí vos antes sabías que existía, pero ahora lo tenés como caminando con vos en Avenida Corrientes. Y en aquel momento por ahí Avenida Corrientes o alguna otra avenida era elitista y eventualmente se te llena de gente y en ese contexto se te llena de gente, vos que sos un tipo oligárquico o que sos un tipo como muy económicamente acomodado, te incomoda. O sea, no sé por qué te incomoda, pero bueno, en ese contexto te incomoda. Y ahí es cuando vos generás este conflicto cultural. Más allá de esto, que me había olvidado de cómo repasarlo, pregunta, en esos 9 años tenemos un antes y un después con un par de problemas económicos. ¿Cuáles son esos problemas económicos que minan al peronismo y que lo obliga a cambiar su perfil en el segundo gobierno? La inflación ¿Mm? es uno de ellos. Bien. La crisis de balanza comercial. Bien, ¿qué implicaba? No sé, no lo tengo anotado eso. ¿Qué implicaba? ¿Alguien recuerda qué es la crisis de balanza comercial? Que el Estado gastaba más de lo que producía. Bien, el Estado gastaba más de lo que le entraba en este caso de dinero. ¿Qué quiere decir? Crisis de balanza comercial lo utilizamos para explicar que, por ejemplo, el peronismo se definía a sí mismo como independiente económicamente, pero lo único que producía eran industrias pequeñas, livianas y bla, bla, bla. Ahora, toda industria, por más liviana que sea, necesitaba de maquinarias. Esas maquinarias, ¿las producíamos acá? No, porque nosotros no producimos industria pesada todavía. Entonces, la crisis de balanza comercial se daba cuando, en contextos como de caída de recaudación por parte del Estado, lo que vos tenés es la necesidad constante de seguir como, por ejemplo, comprando maquinarias. Porque si querés mantener esta idea de industria en Argentina, lo que tenés que tener es obviamente una entrada constante de maquinarias para que esas industrias puedan ser reales. Entonces, la crisis de balanza comercial se da cuando vos como Estado
gastás muchísimo más plata de la que recaudás. La pregunta es ¿por qué el Estado argentino en ese contexto está recaudando notablemente menos? ¿Qué pasaba en el campo? Había sequías. Bien, había sequías. Entonces nosotros sabemos que si hay sequías, obviamente producís menos. Si producís menos, hay mucha menos producción que el IAPI te, entre comillas, confisca, porque te la confisca. Y si hay menos producción por parte del IAPE, menos venta y eventualmente menos ingreso de plata. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden el razonamiento? Entonces, ¿qué quiere decir? Llegamos al segundo peronismo en el 52, obviamente Perón arrasando en las urnas de nuevo, pero claramente con una nueva, o una necesidad por lo menos de reconvertir o modificar el perfil económico de ese segundo peronismo. ¿Cuál es el plan que surge en el segundo peronismo? ¿Cómo podemos ver que se cambia el perfil económico del peronismo? Como que se enfoca a la industria pesada. Bien, se enfoca en la industria pesada. Si antes el problema era la industria pesada, ahora tenés que resolver eso de la industria pesada. Entonces lo que haces es crear el segundo plan quinquenal, que obviamente está pensado para la industria pesada. Por otro lado, el IAPI, ahora, ¿a quién le incentiva? ¿A quién intenta mejorarle la situación? Al campo. Al campo, porque entendió que el campo está en crisis, producto de esa sequía de la que nos habla Paz hace rato. Entonces, de repente da créditos y subsidios accesibles al campo en función de que ese campo pueda, no sé, tecnificarse y producir con más facilidad. Y por otro lado, ¿qué es lo que empieza a pasar a nivel socioeconómico? Cuando hay inflación, ¿cómo intenta como quebrar ese proceso inflacionario? ¿Cómo lográs que los tipos que tienen un excedente, porque al fin y al cabo nosotros dijimos que el proceso inflacionario era producto de, entre muchas cosas, de una población que tiene muchísima capacidad de consumo? ¿Cómo frena esa capacidad de consumo? ¿Se restringía el consumo interno? Sí, ¿y cómo lográs restringirlo, por ejemplo? Nosotros dimos un ejemplo con los alquileres. Sí. Puede ser que se levantaran varias medidas, bueno, un ejemplo era el congelamiento de los alquileres, como reducían voluntariamente, como que les Bien. pedían que ellos mismos. Bien, es verdad, a ver, pedían, es verdad que pedían reducir voluntariamente consumo, eso sí es real, pero por otro lado, hay cosas que son menos voluntarias que tienen que ver con esto que decías vos, Martín, a ver, congelamiento de alquileres. Yo creo que lo pregunté, pero por las dudas, ¿por qué el congelamiento de alquileres tiene que ser considerado una medida de tipo keynesiana? Y porque estás interviniendo. ¿Estás interviniendo en favor de quiénes? De las masas. Al De las masas, ¿estamos? Porque si vos congelás alquiler, ¿a quién estás perjudicando, entre comillas? Al que lo pone a alquilar. ¿Al que lo? No sé. ¿A Al que quién lo pone a perjudica? alquilar. Claro, al dueño en este No caso. sé cómo se dice. Claro. Si vos congelás alquileres, quiere decir que le estás perjudicando al dueño y estás beneficiando a la masa. ¿Estamos? O sea, porque en realidad la masa es la que alquila. Entonces, si vos descongelás alquileres, estás perjudicando a las masas. ¿A qué voy? ¿Lo está haciendo para perjudicar a las masas? No, lo está haciendo para que aquellos sectores que tenían capacidad de consumo achiquen su capacidad de consumo. ¿Estamos? O sea, si vos antes tenías capacidad para consumir un montón de cosas porque te sobraba un montón, bueno, ahora te descongelo alquileres y de esa forma lo que vas a hacer es parte de esa plata que antes destinabas a consumir y que en parte generaba inflación, ahora nada, la vas a tener destinada a pagar el alquiler. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa forma te empieza a sobrar un poco menos, si te sobra un poco menos, empezás a dejar de gastar como alocadamente, y bueno, un poco eso en la lógica del peronismo achicaría o frenaría un poquito el proceso inflacionario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Llegaron todos? Bien. Sí. Dicho esto, hicimos un repaso de media hora de algo que vimos en por lo menos 3 o 4 semanas. Muy perdidos en esto, o es como, bueno, sí, está, sí.
Yo creo que si lo volvemos a leer por ahí queda. No, pero está Igual no sé. bastante, o sea, entre todos, fíjate que yo lo único que hice fue ir como aportando en función de lo que ustedes decían. Pero sí, obviamente, si lo volvés a leer y cuando tengas que hacer en un trabajo lo vas a tener de claro. Pero por lo pronto, esto que era como este recorrido económico, nosotros lo habíamos terminado previo a vacaciones y me parece que, nada, obviamente coincido con Franco, tienen que volver a leerlo o repensarlo, digo, pero por lo pronto lo habíamos visto y entiendo que ustedes, por lo menos no tiene que sonarles automáticamente todo muy extraño. Paso siguiente, nuestro objetivo de hoy, entre hoy y por ahí la semana que viene, es meternos en todo lo que es lo político, que es algo que por ahí descuidamos, lo descuidamos a propósito de lo que es el peronismo, y salteamos incluso en las páginas de Romero, la realidad es que lo salteamos un poco, porque quería hacer como un recorrido que fuese primero económico para después verlo a nivel político. Bien, a ver, nuestra idea es hoy meternos entonces con lo político. Para mí es bastante sencillo, es mucho más sencillo que lo económico, pero es una cuestión de entenderlo. A ver, cuando Romero se pone a analizar la cuestión del Estado peronista, o sea, desde el punto de vista político, lo que el tipo dice es que el Estado peronista tiene 3 características particulares. ¿Alguno sabe cuáles son esas 3 características políticas? No tenían que leerlo, pero como alguien dijo algo de corporativo hace rato. No, bien. Estado peronista, de acuerdo a Romero, verticalista, corporativista, autoritario. Siempre es un Estado, según Romero, ¿no? A ver, Estado verticalista. ¿A qué le suena? Es el más fácil. ¿Por qué el Estado peronista es verticalista? No es que sea nacionalista como, tipo, yo me acuerdo tipo de vertical y horizontal. Horizontal era como todas las... Me acuerdo, tipo, me suena algo como de que vimos con socialismo, que era como horizontal, que era como los mismos de diferentes países, pero el mismo... Ya te entiendo, sí, como las masas de diferentes países, sí, ya te entiendo. Podría, yo entiendo hacia dónde vas, pero por ahí no está tan relacionado. Primero, verticalista, una pavada. Se los pregunto porque yo, hasta muy entrada mi adolescencia, y no sé si un poco más, me la confundía. Si yo hago una línea así, ¿esta línea de qué tipo es? Horizontal. Horizontal, ¿estamos de acuerdo? Horizontal, como que están todos en la misma. Bien, ahí está, me gustó el aporte de Sofía. ¿Y vertical qué sería entonces, Geroli? Vertical, que sería que hay como jerarquías, ¿no? Tipo, Bien, ahí está. A ver, una pavada, repito, esto es una pavada, pero yo siempre lo pregunto porque repito, yo soy un fiel ejemplo de que vertical y horizontal me los confundí, está muy entrado. Como viste que hay gente que se confunde izquierda y derecha. Bueno, yo lo hacía con vertical y horizontal. A ver, si es algo horizontal, dice Cairoli, me parece que está muy bien, es mucho más democrático. ¿Por qué es mucho más democrático una organización horizontal? ¿Qué demuestra esto? Más equidad. Bien, somos todos iguales. Quiere decir que si una organización es verticalista, somos todos iguales, y la decisión de los todos iguales probablemente se dé por democracia. Levantamos la mano y la mayoría decide y punto final. Bien, lo que dice Romero, y me parece que en ese sentido sí tiene razón, la organización del peronismo es sumamente verticalista. ¿Qué está diciendo? Que los que están en el poder son los que tienen... No sé, sí. Yo te lo diría... Sí. ¿Eso no sería parte del autoritarismo entonces? Es que en realidad los 3, ahora cuando los veamos, los 3 rasgos refuerzan la figura del líder.
a ver, sí, forma parte de lo mismo. Lo cierto es que en realidad, a ver, por una cuestión como de orden, lo vamos a seguir, digo, porque sí, coincido, forma parte un poco de este autoritarismo. Es más, si quieren ustedes, esto nosotros lo llamamos de otra forma, en otro contexto, en cuarto año. ¿Cómo lo llamamos? De Irigoyen. ¿Personalismo? Personalismo. A ver, si ha habido un gobierno personalismo en la historia del siglo XX en Argentina, es el de Perón. ¿Estamos? A ver, Perón es el mejor ejemplo de un gobierno sumamente personalista y sumamente verticalista. Yo siempre los invito, y seguramente ya los invité a reflexionarlo, es peronismo. ¿Estamos? O sea, Perón es un apellido, muchachos. Lo que pasa es que uno automáticamente siempre está pensando, a ver, siempre uno repite peronismo como con cierta velocidad y no te das cuenta que en realidad el peronismo es un apellido. A ver, es poner en un ismo cualquiera de sus apellidos. Y si eso no es personalismo, estamos al horno. Entonces, a ver, ¿qué es lo que me importa de esto? Perón, ni bien llega a la presidencia, lo que hace, él llega con un partido que es el Partido Laborista. De hecho, el proceso como concreto es el siguiente. El 17 de octubre del 45, cuando está todas las masas esas en la Plaza de Mayo, el Día de la Lealtad Peronista y bla, 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 los sindicalistas se convencen a sí mismos del enorme éxito que han tenido en las calles. Y lo que hace el sindicalismo, o sea, la CGT, es consolidar un partido, que es el partido que los va a llevar a Perón al poder, que es el Partido Laborista. El Partido Laborista es una creación de la CGT, y la CGT le ofrece a Perón ser el primer miembro de ese Partido Laborista. Perón coquetea, no le convence, bla, 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 pero eventualmente entra, gana las elecciones, y cuando gana las elecciones, desarma el Partido Laborista. ¿Y qué hace? Crea el Partido Peronista. Entonces, es una pavada, parece que no es trascendente, pero en realidad ese cambio de actitud lo posiciona como un tipo verticalista, porque antes él estaba en ese Partido Laborista que de alguna manera repartía el poder con la CGT. Cuando él elimina el Partido Laborista y crea el Partido Peronista, se posiciona a él por encima de todo y por debajo de él a la CGT. ¿Se entiende? Sí. ¿Entienden el proceso? A ver, ¿qué es lo que me importa? Y no sé si lo decía Valentina hace rato. La primera característica del peronismo es la absoluta jerarquía y escalafones políticos de poder. Quiere decir que Perón es el personaje al que todos queremos tener cerca. Mientras más cerca estés de Perón, más poder vas a tener vos desde el punto de vista político. Y en realidad quien toma la decisión es Perón y el resto acata. Estamos por eso, bien dice Ponte, esta definición o este primer concepto de verticalismo un poco te lleva, ¿por qué no?, a ese autoritarismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto lo entendemos? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Todos llegaron? Sí. Bien, buenísimo. Sí. El segundo elemento es corporativismo. Pero para esto me parece que vamos a dejar acá, pues nos quedan 4 minutos. Bien, hacemos el descanso, creo que son 10 minutos, ¿no? ¿Tenemos descanso? Creo. ¿Qué hora es? Sí, 9:50 es el otro. Sí, tenemos 10 minutos de descanso. Cortamos acá porque no voy a llegar en estos 3 minutos. Les cuento más